Buenos días, les saludamos Omar Jaén, Alondra Santiago y Jimmy Jairal en un café con JJ. Ahora sí estamos bien, ¿verdad? ¿Me escucha bien? Sí, Jimmy, muy Listo. buenos días. Un cordial saludo para ustedes, Buenos días. para quienes hacen un café con JJ. Muchas gracias. A ver, Espero que se encuentren asambleísta. bien. Sí, sí, gracias. Usted ha planteado un juicio político al contralor subrogado, que es el doctor Celi. ¿En qué estado está ese proceso? Y puntualmente, ¿de qué acusa usted al doctor Celi? Gracias, Jimmy. Efectivamente, es hora de poner el cascabel al gato. Es decir, aquel ciudadano, aquel funcionario que era intocable, que supuestamente iba a ser el moralizador del país, hoy resulta que está envuelto en una serie de cuestionamientos, digamos, de su accionar. Hay una serie de elementos que nosotros hemos podido recabar a lo largo del seguimiento que hemos hecho durante estos últimos años en nuestro rol como asambleístas. Yo le puedo señalar por lo menos 5 elementos que podrían derivar en el incumplimiento de funciones de ese contralor subrogante, entre comillas. El primero, precisamente parte de la duda que tenemos, creo que el Ecuador entero vio cómo rompía su acción de personal el señor Celi. Precisamente hay una serie de dudas con respecto a la legalidad y a la formalidad de poder asumir esas competencias como contralor subrogante. Entonces, ese es un elemento que nos deja una serie de dudas con respecto a las actuaciones posteriores también. El segundo elemento, me parece que ahí ha existido una serie de acciones del señor Celi con respecto al caso de Brecht, un caso que ha sido muy cuestionado en el país y en otros países de América Latina. Pues resulta que solo en Ecuador hay y se ha detectado una serie de irregularidades en algunos proyectos, a decir de la propia Contraloría. Quien firma precisamente esas glosas es el señor Celi, pero resulta que se encuentran responsabilidades en contra de los funcionarios, pero una empresa corrupta y corruptora, como fue Odebrecht, resulta que no ha tenido ninguna culpa en este tema. Y eso ha impedido inclusive que el propio Estado pueda iniciar acciones legales. No se olvide que en ese momento el Código Orgánico Integral Penal establecía que previo a iniciar acciones se necesitaba las determinaciones de Contraloría. Mientras en Perú están demandándole a Odebrecht por cerca de $1.000 millones como reparación integral al Estado, aquí en el Ecuador no se ha hecho absolutamente nada en contra de una empresa corrupta y corruptora. Tercer elemento, estimado Jimmy. Hay un contrato que el señor Celi firma con el señor Salcedo Bonilla, Daniel Salcedo Bonilla, sí, aquel personaje que está siendo cuestionado e investigado por el reparto de los hospitales. Y resulta que la Contraloría le da un contrato jugoso de $1.150.000 para todo el tema de comunicación, a una persona que ni siquiera tenía un título de tercer nivel, pese a que los pliegos decían que necesitaba tener ese título de comunicador. Se hace una serie de ajustes, unos cambios a los términos de referencia, se cambia el plan anual de contratación, es decir, hay una serie de irregularidades para direccionar ese contrato por $1.150.000 a alguien, a un personaje que ya era incluso cuestionado por la propia Contraloría General del Estado. Cuarto elemento, hay una clara interferencia del señor Celi en otras funciones del Estado y precisamente en el proceso electoral. Nosotros vimos cómo el 20 de junio o en junio del 2020 se aprueba un informe especial de Contraloría para dar cumplimiento a las recomendaciones de otro examen que ya hizo la Contraloría al Consejo Nacional Electoral. Y en este examen el señor Celi deja sin efecto la inscripción de 4 partidos o movimientos políticos, 4 partidos políticos, y se evidencia una clara interferencia en el proceso electoral. Más aún, el señor Celi envía el oficio 3766 del 22 de junio, en un acto administrativo determina la destitución, escúchese bien, la destitución en contra de 3 vocales del Consejo Nacional Electoral, cuando estábamos a las puertas de un proceso electoral, cuando ya se había declarado precisamente el periodo electoral el 12 de marzo del 2020.
Y ahí hay una clara interferencia conforme lo que establece el artículo 16 del Código de la Democracia. Pero doctor, perdone ingeniero, disculpe asambleísta la interrupción, pero ahí por ejemplo se habría esperado que el CNE plantee la destitución por la vía legal del doctor Celi, pero el CNE no hizo nada. Es que justamente es lo que le decía al inicio, estimado Jimmy. Él era el funcionario intocable. Nadie podía meterse con el señor Celi. Es más, usted recordará el proceso de transitocracia que vivió el Ecuador y el Trujillato. No se olvide que el Trujillato también es el causante de la ratificación. 2 años después, le ratifica a Celi como contralor subrogante. Entonces, claro, era el intocable del gobierno de Moreno. Pero lo único que pone en evidencia es que el dedo de la corrupción cada vez apunta más a Moreno, a su círculo cercano, a su círculo de poder, y tanto es así que el quinto elemento que yo tengo para llevarle a juicio político al señor Celi habla de un proceso de delincuencia organizada. Y es así que el 14 de abril del 2021, el juez nacional, el doctor Córdoba, en audiencia ordenó la prisión preventiva del señor Celi. ¿Por qué? Lo investigan por presuntos actos de corrupción en Petroecuador, en la Contraloría General del Estado y en la Secretaría de la Presidencia de la República. Entonces, aquí hay un delito que se está investigando y una serie de acciones que habría cometido a través de su sobrino, el señor Raúl de la Torre, que está detenido en Estados Unidos, está siendo procesado, y es él quien da todos los elementos de convicción para que la Fiscalía pueda actuar en este caso. ¿Qué es lo que está detrás? Aparentemente habría unas glosas que se habrían desvanecido de la empresa Noliamit por 13 millones de dólares. Y a través del estudio jurídico del hermano del señor Celi, lo que se habría estado generando es la intermediación a través de su hermano para desvanecer glosas en el sector público. Y a mí ya me empieza a generar una duda y lo que necesitamos empezar a develar en el país. Por eso es fundamental que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de manera inmediata, porque este juicio ya fue calificado por el CAL. Eso. Y el 13 de mayo, un día antes de que termine el anterior proceso, el anterior periodo legislativo, ya fue remitido a la Comisión de Fiscalización. El presidente de la Comisión de Fiscalización está incumpliendo los plazos que determinan la ley. Asambleísta. Estarse dando las vueltas. Asambleísta, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por atendernos. Asambleísta, justamente eso le quería consultar. Para tenerlo claro y para toda nuestra audiencia, cuéntenos un poco cómo han sido los plazos. ¿Cuándo se presentó? ¿En qué fecha? ¿Cuándo fue calificado por el CAL? ¿Cuáles eran los plazos que corrían? ¿Y qué es lo que está ocurriendo actualmente con ese pedido de juicio político? Gracias, Omar. Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente se llevaron adelante una serie de reformas a la ley orgánica de la función legislativa, en el cual ya no se pueden dilatar los plazos en los juicios políticos. ¿Qué es lo que sucedía? Ahí tengo otro juicio político que presenté al señor Martínez, antes de la entrada en vigencia de las reformas a la ley. Hasta ahora duerme el sueño de los justos, y esa es otra de las tareas pendientes de la actual Comisión de Fiscalización. Pero en este caso, yo presenté el 5 de mayo el proceso de juicio político al señor Celi. Ya estaba en vigencia las reformas a la ley orgánica de la función legislativa y estas reformas establecen plazos. Y tanto es así que efectivamente el periodo anterior cumple los plazos, 5 días para abocar conocimiento, piden el informe a la técnica legislativa, el CAL conoce, aprueba el juicio político y el 13 de mayo lo envía al presidente de la Comisión de Fiscalización, al anterior presidente de la Comisión de Fiscalización. Por cierto, ¿con cuántos votos pasó por el CAL? Entiendo que de manera unánime. Perfecto, sigamos. Entiendo que de manera unánime. Okay. Ahí tiene el presidente tenía 5 días para poder abocar el conocimiento y ponerlo en consideración de los miembros de la mesa. Y resulta que ya han pasado cerca de 10 días, en el cual tenemos un presidente nuevo posicionado en la Comisión de Fiscalización, que a través de una serie de mensajes y de tweets dice que va a fiscalizar y que va a poner el dedo en la llaga. Bueno, pues empecemos. Aquí está un caso evidente de delincuencia organizada que está siendo investigado por la propia Fiscalía General del Estado. Y están transcurriendo los plazos. Ya pasaron esos 5 días. No podemos ahondar más en el incumplimiento a la ley orgánica de la función legislativa y por lo tanto es imprescindible que de manera inmediata asambleísta, cuando la comisión ponga en conocimiento.
Cuando usted dice que el 13 de mayo fue remitido a la Comisión de Fiscalización, todavía estamos hablando de la mesa anterior, pues. No de ahora la nueva comisión legislativa, ¿no? Claro, pero un día después se posesionó la nueva asamblea. Sí, pero aquí estamos hablando de la institucionalidad del país, pues. Yeah. Más allá de quién esté al frente de la Comisión de Fiscalización, es indispensable que el nuevo presidente asuma lo que estaba pendiente, primerito. ¿Qué es lo que estaba pendiente y que está transcurriendo los plazos? Ahí está el juicio político al señor Martínez, ahí está el juicio político al señor Celi, y por lo tanto se tiene que iniciar de manera inmediata el juicio político. ¿Y qué, le ha enviado algún comunicado al presidente de la mesa diciéndole pasa algo? ¿Por qué no? ¿Qué respuesta le ha dado? Así sea fuera de micrófonos. Así es, Omar. Mire, algunas acciones. Primero le he pedido a la presidenta nueva de la Asamblea Nacional que nos certifique precisamente esos plazos que han transcurrido. Ya tengo la certificación y con los miembros de nuestra bancada, que son parte de la Comisión de Fiscalización, el día de ayer se les remitió un oficio al presidente de la mesa, al presidente de la comisión, precisamente para que pueda abocar conocimiento de este trámite y los trámites que están pendientes. ¿Por qué? Porque es importante y aquí hay que sentar un precedente fundamental en el país. El Contralor solo controlaba que ingresen dólares a sus arcas personales, no controlaba absolutamente nada más. El resto era una trama de corrupción que tendrá que ser investigada y el país necesita un elemento que es fundamental. Necesita saber cuál es la lista de Celi, en el cual se tiene que establecer quiénes eran los clientes del hermano del señor Celi que lo visitaban y que seguramente se tramitaban aquellos desvanecimientos de las glosas. Entonces es importante, así como exigían la lista de Odebrecht, es importante hoy exigir la lista de Celi, quiénes están detrás de esa trama de corrupción y quiénes se habrían beneficiado precisamente del desvanecimiento de aquellas glosas que han puesto en evidencia sobre todo esta red de corrupción en el país. Asambleísta, y dígame, uno siempre para impulsar un juicio político, más allá del interés, de esclarecimiento y etcétera, siempre tiene que sumar, si hay o no los votos, ¿no? ¿Usted cree que hay los votos? Es que ¿sabe qué pasa? Mire, más allá de a quienes les interesa, a quienes no, que destituyen que el juicio político con destitución del señor Celi, ya está visto que las otras instancias son imposibles. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha dicho que no, porque la Procuraduría le dice que no puede, etcétera. Por allá no son los tiros. Pero queda la Asamblea. Pregunto, ¿hay los votos? Yo esperaría que sí, estimado Jimmy. O sea, a todos los hemos escuchado en los discursos en el Pleno de la Asamblea Nacional, en esta nueva Asamblea e incluso en la anterior. No se olvide que para poder obtener todas las firmas del juicio político, yo tuve que recurrir y les envié a todos los asambleístas del anterior periodo. Y tengo firmas de las diferentes bancadas, del Partido Social Cristiano, independientes, de Pachacuti. Es decir, yo esperaría que acorde al tono de sus discursos en estas últimas semanas de inicio de este nuevo activo, y de cara también a poder dar un nuevo mensaje en esta nueva Asamblea Nacional, yo esperaría que existan los votos y la voluntad política para poder ponerle el cascabel al gato, es decir, para poder ubicarle una sanción moral y también, por supuesto, la destitución. No se olvide que hoy tenemos un contralor subrogante que sigue siendo contralor subrogante y que está preso. Entonces, el pueblo ecuatoriano no puede tener este tipo de personajes nefastos que tanto daño le han hecho al país. Yo esperaría que existan no solo los votos, sino la voluntad política de poder avanzar de manera inmediata y con celeridad en este proceso de fiscalización. Gracias al asambleísta Juan Cristóbal Lloret de la provincia de La Suay, de la Revolución Ciudadana, por estos minutos de su tiempo. Un buen día, asambleísta. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Jimmy, a usted. Un abrazo. Me uno al saludo de cumpleaños a su sobrino. A mí, cumpleaños de mi esposa. Bueno, gracias.